Estuvimos hace unos días grabando aquí en este estudio. Esta casita que ven ahí al lado es un estudio de grabación. Estuvimos haciendo ahí un videíto para una canción que vamos a lanzar el 29 de mayo. Todas las plataformas, en YouTube y todo esto, para que estén ahí atentos. Va a estar bien bonito, bien especial. Me encanta porque normalmente, como pueden ver, en todas las iglesias Semilla hay muchos músicos, ¿sí? Pero me encanta que aunque hay muchos músicos, la música no es la protagonista de lo que hacemos como iglesia. La protagonista es la palabra de Dios, y eso me parece algo muy lindo y muy especial dentro de nuestro ADN como Semilla. Y si miran los músicos que hay en las iglesias Semillas, wow, con el respeto ahí de todos, pero es gente que es muy tesa. Pero me encanta eso, que no, el protagonista es el Señor y su palabra. Entonces, ya entrando en materia, será chisme celestial. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo, ya estamos pasando de la mitad más o menos, pero ha sido muy lindo y muy especial. Y hoy tengo un bosquejo acá que le puse un nombre chévere. Dice así: el nombre para el bosquejo, para el título de la enseñanza del día de hoy es Bendecidos y en derrota. Suena raro, ¿cierto? Porque normalmente la frase que hemos escuchado es bendecidas y afortunadas. No, eso es otra cosa. Bendecidos y en victoria, es como normalmente lo hemos escuchado. Pero este bendecidos y en derrota me gusta por el pasaje que vamos a ver el día de hoy, porque normalmente nosotros, cuando decimos bendecidos y en victoria, esa victoria la llevamos al éxito que la gente cree que es el éxito, ¿cierto? Pero ojo, porque muchas veces en lo que para los hombres sería la derrota, hay bendición. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, con el pasaje del día de hoy que me encanta. Este personaje es de los que más respeto y admiro en la palabra de Dios, del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, hemos venido estudiando este Evangelio de Mateo y hoy estamos estrenando capítulo. ¿Qué tal el capítulo 13? Brutal, ¿cierto? Recordamos un poquito para tener un poco de contexto, ver dónde nos encontramos en este capítulo 13 y hacia dónde vamos en el capítulo 14. El capítulo 13, conocido como el discurso en parábolas de Jesús. Vimos la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura y la masa. Recuerden que esto Jesús lo habló a la multitud, ¿cierto? Después estuvimos viendo la parábola del tesoro perdido, la perla de gran precio, la red, y hablamos de los tesoros nuevos y viejos, donde observábamos que Jesús hablaba de un escriba docto, ¿sí? Que un escriba docto en el reino, y hablaba de un escriba, una persona de posición, que venía ahora y se hacía discípulo en el reino, para de esta forma ser instruido, pero también instruir a otros, y hablamos del discipulado, ¿sí? Eso fue muy interesante. Entonces este escriba que ahora viene al reino de Dios y ahora sirve, ¿sí? Porque es como un padre de familia, decía la parábola. Entonces, recordamos que estas últimas Jesús las habló a sus discípulos, ¿vale? El capítulo 13 termina con Jesús volviendo a Nazaret. Eso fue también muy interesante, porque en Nazaret ya le habían rechazado a Jesús. Bíblicamente tenemos una ocasión, ¿cierto? Pero seguramente fue en varias ocasiones que él visitó Nazaret y no era como tan bien recibido. Y hablábamos de esta frase de nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Y la comparábamos con la frase que realmente dijo Jesús: nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y hacemos un análisis de estas dos, que esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, para que poco a poco usted vaya mirando las enseñanzas, nos vayamos poniendo al día. Es un ejercicio muy interesante también que debemos ir haciendo, ¿vale? Entonces hablamos un poquito de esto, que Jesús, después de ser rechazado en Nazaret, vuelve a Nazaret, a la sinagoga, a enseñar, ¿sí? Y hablamos de esto, de que si a uno lo sacan de un lugar, uno como que dice, de mejores lugares me han echado, y no vuelve por allá, ¿cierto? Pero la premisa del Señor era precisamente enseñar y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿vale? Y hoy, bueno, arrancamos el capítulo 14
Si usted tiene un título ahí en su Reina Valera, o bueno, dice muerte de Juan el Bautista, vamos a estar hablando de Juan el Bautista. Hice una publicación en mis redes hace unos días de una obra de arte, de una cabeza sobre un plato que está en el Museo del Louvre en París. Sí, cuando estuvimos allá tuve la oportunidad de tomarle la fotico y la publiqué, la presumí estos días en redes. Pero precisamente porque es un personaje que me encanta, que me apasiona y tiene mucho que ver con lo del título. Muchas veces nuestra bendición, ojo, no está en esta victoria, en este éxito que a los ojos humanos es tan chévere, la fama, el ser protagonista, ¿cierto? Sino en muchas ocasiones nuestra bendición está en menguar, en la derrota, la pongo entre comillas, porque ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Listo? Seguimos entonces, arrancando este capítulo 14, en una lectura de pronto rápida, que ahorita vamos a leer y vamos a ir al texto. En una lectura superficial, podríamos decir que hay un cambio como drástico de la narrativa de Mateo, ¿sí? Sin embargo, no es tan así, y de hecho hay muchas cosas que se relacionan entre este capítulo 14 y el capítulo 13, y vamos a ver varias de esas. Si recordamos, en Mateo en el capítulo 13 muestra cómo el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, es recibido solo por algunos y rechazado por la mayoría, así como en Nazaret, como vimos. Las parábolas explican también y hablan mucho de eso, de que no todos escucharían y aceptarían la palabra de Dios. Recuerdan la parábola del sembrador, ¿cierto? Jesús usaba las parábolas para revelar verdades a los que querían creer y a la vez ocultar esas verdades a los incrédulos. Entonces, recordamos que Jesús es rechazado en Nazaret y el inicio de este capítulo 14 es precisamente sobre la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como precursor del reino. ¿Recuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista? El heraldo del reino, ¿cierto? Este que venía a anunciar a aquel que había de venir. Vemos que él también es rechazado violentamente. Su muerte encarna la parábola del sembrador. El mensaje fue sembrado, pero en muchos casos cae en tierra dura. Miren esto, el texto subraya que Juan muere por decir la verdad, víctima de un sistema corrupto. Tremendo, eso es tremendo. Miren las relaciones que hay, capítulo 14 y capítulo 13. Porque en estos capítulos 14 y 15 va a venir como una transición en el mensaje de Jesús, en la estrategia de Jesús, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esta transición? En el capítulo 16 Jesús ya va por primera vez a anunciar su muerte, ¿sí? Entonces esta muerte de Juan el Bautista marca un antes y un después. En nuestro próximo episodio, en la próxima reunión, cuando hablemos del capítulo 14, pero desde el verso 13 en adelante, vamos a ver que Jesús se retira y comienza con una nueva estrategia. Y es precisamente esa estrategia tiene que ver con eso. Se enfoca más en preparar a sus discípulos y en hablar de su propia muerte, que ya está cerca, ¿sí? Entonces uno dice, no, eso es coincidencia. Esas son las coincidencias. No, eso es seguramente es intencional de Mateo al escribir todos los hechos, colocar la muerte de Juan el Bautista ahí como una introducción también a lo que iba a venir después, Jesús anunciando su muerte en la cruz del Calvario. Juan muere por decir la verdad al poder, y ya lo vamos a revisar ahorita en el texto, pero quiero ir poniendo el contexto de todo lo que vamos a ver. Jesús también está caminando hacia el mismo destino, ¿cierto? La muerte de Juan prefigura la cruz de Cristo también. Eso es interesante. ¿Estamos claros? Ese es nuestro warm-up, nuestro calentamiento, nuestra introducción. Estamos listos para ir al texto. Vamos al texto, ¿les parece? Mateo capítulo 14, versos del 1 al 12. Mateo capítulo 14, versos del 1 al 12. Leámoslo todo para tener el contexto general. Lo leemos rapidito, oramos y luego vamos desglosando verso a verso. ¿Lo tenemos todos? Eso. Entonces, si tiene una Biblia Reina Valera ahí, el título de este pasaje es Muerte de Juan el Bautista, capítulo 14. Dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes, aquí viene como un paréntesis en la narrativa, una historia dentro de la historia. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano.
Es una novela esto. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. ¿Sí? De acuerdo a la ley judía, no le era lícito. Eso lo podemos encontrar en Levítico 18. No vamos a ir ahí, pero vale la pena mencionarlo. Verso 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, Herodías, por supuesto, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Ella se pondría feliz y dijo, wow, qué regalo tan maravilloso, tan bonito. No, seguramente no. Y ella le presentó la cabeza a su madre. Verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las noticias a Jesús. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por la oportunidad nuevamente de abrir las Escrituras, Señor, sin ningún problema, sin ninguna persecución. Es un privilegio maravilloso que tenemos el día de hoy. Permítenos ver ahora en tu palabra las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a revisar estos versos del 1 al 5. Súper interesante. Es medio novela, ¿sí o no? Novela, bueno, venezolanas ya no salen. Mexicana, ¿cierto? Las de hace 20 años eran así, bien, esa intriga, esa cosa, muy así. Entonces, me encanta porque el conector que usa Mateo para arrancar es en aquel tiempo, ¿sí? Es como, o sea, tenemos presente lo que viene pasando. El tema de las parábolas, el tema de Jesús en Nazaret, que es rechazado en aquel tiempo. O sea, Jesús es rechazado, ahora voy a hablar de Juan, ¿cierto? Ven que sí tiene mucha relación y mucho sentido capítulo 14 y capítulo 13. En aquel tiempo es como en ese instante, pero ahora dentro de otra cosa o dentro de otro contexto. O aquí voy a sacar la cédula con esta frase. O como decían antes en una serie que veíamos cuando éramos chiquitos, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, ¿sí? Eso es de hace rato. Aquí algunos no habían nacido todavía. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, eso era de los super amigos, la Liga de la Justicia, Superman, y bueno, es como eso, ¿cierto? Me encanta cómo introduce y nos habla entonces Mateo de este personaje, Herodes, el tetrarca. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que ordenó el asesinato de los niños en Belén cuando nació Jesús. Interesante tener eso porque hay varios Herodes. Después vamos a encontrar otro Herodes más adelante, ¿cierto? Entonces, interesante. Herodes el tetrarca, que significa que era gobernador de una cuarta parte, ¿sí? Roma había dividido el reino en 4 partes. Este Herodes reinaba sobre una cuarta parte, lo que seguramente, y muchos coinciden con eso, que estas personas tenían esa frustración de no ser los reyes completos, sino que gobernaban solo en esos pedacitos. Y ahorita vamos a ver un poco de la corrupción que había dentro de esta dinastía herodiana, que llaman algunos, ¿vale? Esta dinastía herodiana, aunque gobernaban sobre los judíos, no eran completamente judíos, de nacimiento como tal. Y su poder venía principalmente de Roma. Sí, una alianza que muchos años atrás habían hecho con Roma, y por eso tenían una posición de privilegio y de poder frente al pueblo judío. Eran idumeos o edomitas, un pueblo vecino de Judá. Se habían convertido hacía muchos años al judaísmo. Ahora, eso es interesante. Este Herodes, aunque se llamaba judío y gobernaba sobre judíos, y como los otros Herodes de antes, no eran vistos como extranjeros y como usurpadores, como impostores. Eso habla de la corrupción que había en ese momento, ¿cierto? Allá en ese momento. Ahora, al interior de la casa de Herodes, mire lo que dicen. Muchos comentan que en la casa de Herodes era mejor ser un perro que ser un hijo, porque en el caso de algunos Herodes mataron a sus hijos y a sus esposas por miedo a que fueran quitados del poder por ellos.
Imagínense la corrupción que había en ese entonces. Entonces tenemos un poquito claro de dónde vienen estos Herodes, ¿sí? Que eran judíos, que se habían convertido al judaísmo de alguna forma, pero no eran judíos de nacimiento como tal. Entonces traían, por supuesto, muchas otras costumbres y muchas otras cosas con ellos, ¿vale? Y que tampoco eran recibidos y aceptados como tal por estos judíos tradicionales, como los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿vale? Esto es interesante porque miren, aunque los judíos y escribas, fariseos, saduceos no simpatizaban con Herodes, muchos comentan, ojo, esto es interesante, que cuando Pilato, recuerden que Pilato envía a Jesús después con Herodes para que sea juzgado, como él tratando de zafarse de la cosa, seguramente muchos judíos dijeron, bueno, llevémoslo y ahí le charlamos a Herodes para que condenen rápido a Jesús, porque lo que ellos querían era que Jesús fuera condenado rápido y le dieran muerte y fuera a la cruz. ¿Sí? Ese era el afán de los fariseos, los saduceos, etc. Está claro, pero en ese momento, aunque ellos no simpatizaban tanto con Herodes, seguramente sí fueron allá como, mano, quítenos este bulto de encima. O sea, como quien dice este dicho que dicen hoy, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Esas alianzas temporales, eso habla de más y más corrupción, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Eso se pone buenísimo. Más corrupción. Ahora, verso 2. En el verso 2 vemos que Herodes dice a sus criados que Jesús al parecer era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Esto habla de la conciencia de Herodes acusándolo por haber ordenado injustamente la muerte de Juan el Bautista. Como precisamente como en las novelas. O sea, en las novelas ahí se inspiraron para hacer novelas y películas, ¿sí? De este asesino intelectual que después ve a la persona que asesinó, lo ve en todas partes y todo eso. Bueno, eso es lo que está pasando precisamente aquí. Ahora, verso 3. En el verso 3 es donde Mateo hace ya este paréntesis y nos va a contar de por qué Herodes piensa que Jesús es Juan el Bautista si Juan el Bautista está muerto. Y precisamente aquí abre como un paréntesis, ¿sí? Y empieza una historia dentro de la historia, ¿vale? Eso es interesante. ¿Me siguen hasta ahí? Súper claro. Avanzamos entonces. El verso 3. Bueno, del 3 al 5, leámoslo. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. Aquí vamos a saber qué fue lo que pasó, porque Herodes quería a Juan en la cárcel. A Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es clara la historia, ¿cierto? Miren, esto es interesante porque esta palabra matarle no necesariamente es quitarle la vida como tal, sino era más un tema de silenciarlo de alguna forma. Y eso tiene sentido porque a la luz del contexto vemos que él después se va a entristecer, ¿cierto? Cuando lo manda a matar, cuando lo ordena matar, se va a entristecer. Y vemos que antes también su conciencia lo está atormentando con el tema de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, eso es interesante porque esta palabra matarle tiene más que ver es con eso, con el tema de silenciarlo, ¿sí? Y precisamente pues porque él exponía casi que públicamente lo que estaba haciendo Herodes. Y digo esto porque aquí hay varios principios súper importantes, súper bonitos para extraer y aplicarlos en nuestra vida diaria. No quiero que se me pase nada. Por ejemplo, creo que son 3. Vamos a ver, de pronto encontramos más. Varios principios. Primero, Herodes. Vemos que Herodes quería silenciar a Juan el Bautista y lo mete a la cárcel. O sea, el problema de Herodes, claro, como ya Herodes... como decía Kiko, no me simpatizas, ¿sí? No le caía tan bien a los judíos por todo lo que ya hablamos y lo que ya explicamos. Seguramente si Juan está diciendo todo esto y lo está acusando públicamente y está denunciando esto que está haciendo Herodes, pues seguramente su fama con los judíos iba a estar aún peor. No sé si me hago entender, ¿sí? Ya él no caía bien a los judíos y si está infringiendo una de sus leyes, ¿sí? Pues seguramente les va a caer peor, ¿sí? Entonces vemos que lo que trata de hacer Herodes inicialmente es silenciar a Juan el Bautista. Claros, importante, principio para nosotros, ojo, porque a veces lidiamos con cosas, con problemas, con temas, con pecado,
Pero el problema, lo que a veces nos atormenta, es que no se sepa, que la gente no se entere, ¿cierto? En muchas ocasiones, y hemos visto también esto dentro de la iglesia y en muchos ministerios, que el problema es cuando hay un pecado, cuando hay algún tema, algún pecado, ¿sí? Problemas que todos tenemos. Lo que buscamos es que no se entere. ¿Qué van a decir mis seguidores? ¿Qué van a decir los fieles? ¿Qué van a decir? Me estoy haciendo entender. En vez de ir a la raíz del tema, venir al Señor, ¿cierto? Venir al Señor con un corazón realmente arrepentido y decirle: Dios mío, me he equivocado. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? En 1 Juan, capítulo 1, verso 9, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, y esto lo hemos visto, Dios mío, ¿qué no hemos visto? ¿Cierto? Que se trata es de cubrir, de tapar, ¿sí? Como Herodes aquí tratando simplemente de silenciar el tema. Pues agarra el tema de raíz y haga las cosas bien y listo, ¿no? ¿Cierto? Pero no, él quería era silenciar a Juan, porque seguramente lo que le importaba era qué pensaban los demás. Y eso lo vemos también en el verso 5. Miren que cuando dice que quiere silenciarle o matarle, temía al pueblo. O sea, al mal le importaba lo que decían los demás, ¿sí? A pesar de tener una posición, a pesar de estar, era importante para él qué decían los demás. Y eso es interesante cómo lo aplicamos, porque nosotros vivimos hoy en una sociedad en la que estamos completamente expuestos, y es todo este tema de las redes, sí, los seguidores. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? No, 4,000 y pico. ¿Y a cuántos conoces? 10, ¿sí? Y todo esto, y en las redes vemos, todos somos felices, somos exitosos en las redes sociales, ¿sí? Pero esa no es la realidad de la vida, ¿sí? La realidad de la vida es que hay que pagar deudas, hay que trabajar, hay que en muchas ocasiones, lidiar con cosas del trabajo, la familia. Esa es la realidad, pero a veces estamos más enfocados en lo de afuera, en el que dirán, y así manejamos también nuestras fallas, ¿sí? El pecado que hay en nosotros. O sea, vamos a la fuente, que para él no hay problema, eso ya quedó solucionado en la cruz del Calvario. El problema es venir delante de Él y confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Obviamente el arrepentirnos implica también apartarnos, ¿cierto? Eso es un principio interesante que vemos aquí con Herodes, enfocado y pensando en el que dirán. ¿Cuántos ministerios y líderes dentro de la iglesia también se han preocupado solo por lo que digan los feligreses? Porque no haya escándalo. Dios mío, ¿qué van a decir mis seguidores? Pero no se trata de tapar, se trata de venir con un corazón humilde y arrepentido delante de Dios, ¿vale? Otro principio interesante, pues obviamente Juan el Bautista, el protagonista aquí del que estamos hablando. Vemos que está en la cárcel, y ya vimos por qué está en la cárcel, ¿cierto? Varias cosas aquí para mencionar. Miren, la primerita, recuerdo que la estudiamos cuando estábamos por ahí en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 12. Vamos al capítulo 4 de Mateo, ¿le parece? Acompáñeme allá. Estamos ahí en el mismo libro, unas hojas atrás. Son unas hojas, pero hemos aprendido muchas cosas. Capítulo 4, verso 12. ¿Tiene título ahí su Biblia? Dice: Jesús principia su ministerio. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 4? Y Jesús principia su ministerio, ese es el título. Y el pasaje comienza diciendo: cuando Jesús oyó que Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea, donde Jesús inicia su ministerio, dejando Nazaret y va a Capernaum. Y ahí es donde arranca su ministerio. O sea, Jesús comienza su ministerio cuando oyó que Juan estaba en la cárcel. Miren qué cosa tan increíble hay ahí. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30? Juan el Bautista, hablando y refiriéndose a Jesús, dice: es necesario que Él, dígamelo, que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí? Que lo que hay en mí no distraiga, ¿cierto?, a las personas, y que vean a Jesús. Eso es muy fuerte, a mí me pega durísimo eso.
Porque yo fui músico y por muchos años viví tocando pensando que le estaba dando la gloria a Dios. Y resulta que era más bien un distractor para que la gente realmente se acercara a Dios. Eso es brutal y tremendo. Entonces me pega duro eso. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es importante que entendamos que esto se trata de Dios, se trata de Él, que la obra de Jesús se hace real en nosotros, pero que también a nosotros en algún momento nos toca decir, es necesario que yo mengüe. Más de Él, menos de mí. ¿Sí? Seguramente lo bueno que ven en nosotros viene de Dios, y lo malo, adivinen de quién. ¿Cierto? Por eso deseamos eso, más de Él y menos de nosotros. Eso es un principio maravilloso que yo, por eso el título de hoy, ¿sí? Bendecidos, pero ojo, porque esa es la derrota. Estamos hablando de un personaje que a los ojos de los hombres, pues imagínense cómo muere Juan el Bautista en la cárcel, ¿sí? Decapitado. ¿Por qué? Por un caprichito, o sea, por una... ¿sí? El heraldo del reino, aquel que vino a anunciar a aquel que había de venir. ¡Wow! Es como cuando recordamos a Moisés, que no entró a la tierra prometida, que solo la pudo ver. Y esto, ¿cierto? Es tremendo, ¿no? Porque normalmente lo que nosotros, los seres humanos, queremos ver en esta tierra, en este mundo, es la fama, ¿cierto? Una posición, todo esto. Pero en muchas ocasiones, la bendición se trata menos de mí, más de Él. Y ojo, no me confundan, y no quiero, vale la pena hacer esta aclaración. Nosotros trabajamos duro, ¿cierto? Por nosotros, por nuestras familias. Eso no estoy hablando de eso, ¿sí? De estar bien, de ofrecer algo bien a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿cierto? Para eso trabajamos todos los días. Estoy hablando de que ese no es la esencia de lo que hacemos. Y hay algo más allá. Y ese algo más tiene que ver con Jesús en nosotros. ¿Vale? Que a donde estemos, que a donde vayamos. Así como Herodes se confundía, ¿cierto? Y decía, no, es que si Jesús era Juan el Bautista, que los confundía, ¿sí? Veía a Juan el Bautista en Jesús, que la gente vea en nosotros a Jesús, ¿sí? Eso es maravilloso e interesante. Ahora, varias cositas, algo más que veo aquí. Quiero que observemos. Oh, esto me gusta. Miren, Mateo habla acá y nos relata la muerte de Juan el Bautista en más o menos 8 o 9 versículos. Pero dentro de esa historia pasan muchas cosas. Entre esas, una que llama mucho mi atención y que también ya la vimos por ahí en algún momento cuando estudiamos el capítulo 11. No lo vamos a leer, pero sí quiero mencionarlo. Usted después en casita lo puede buscar, lo puede leer. Haga ese ejercicio, que eso es bueno, eso es interesante y es saludable y de edificación para todos. Es bueno que lo haga, que no se queden aquí solo con lo que dice el pastor, que eso es bueno, uno ir y mirar y, oh sí, mira, eso es bueno, es un buen ejercicio. Charlamos, conversamos, eso es lindo. Ahora, en el capítulo 11, ¿qué pasa en el capítulo 11? Les voy a comentar rapidito y avanzamos. ¿Qué sucede en el capítulo 11? Resulta que en el capítulo 11, Juan sigue preso, está preso, y manda a sus discípulos con Jesús a preguntarle a Jesús si era Jesús el que había de venir o si tenían que esperar a alguien más. O sea, que aquí Juan el Bautista en el capítulo 11, ¿cierto? Juan el Bautista, el que se paraba frente al gobernador, ¿cierto? A un man de posición, se paraba y le denunciaba y le decía, tú estás haciendo esto mal. ¿Sí? Hasta el punto que el otro lo quería silenciar. O sea, no era una cosa que iba y le decía, oiga hermano, es que usted como que está... No, para que el otro lo quisiera silenciar era que él estaba denunciando eso a un nivel fuerte, alto, ¿cierto? Esta persona que tenía toda esa autoridad y que se paraba frente a las autoridades políticas y a las religiosas, porque le decía a los fariseos, arrepentidos, ¿sí? ¿Cierto? Generación de víboras, arrepentidos, ¿cierto? Este man del que estamos hablando, en el capítulo 11, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Ojo, y no solo eso, antes de ir ahí, él sabía quién era él, que él era el heraldo, o sea, cuál era su propósito y su misión, era anunciar a aquel que había de venir. Y en el bautismo de Jesús, ¿recuerdan esa escena? Él yo no soy digno de siquiera de desatar
tu zapato, ¿cierto? O sea, él sabía quién era Jesús. Sin embargo, cuando las cosas no están tan chéveres, o sea, porque allá en el Jordán, o bueno, donde estaba bautizando, wow, la fama de Juan el Bautista era grandísima. Y él tenía la autoridad para hablar a los líderes religiosos, a los líderes políticos, pero en el capítulo 11 resulta que él está preso, las cosas no están tan bien, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesús era el Mesías, si Jesús era el que había de venir. O sea que en ese momento Juan el Bautista, Superman, está dudando, ¿cierto? ¿Y nos pasa o no nos pasa? Que nosotros creemos, cuando las cosas están bien, pues breve, o sea, es fácil creer, pero cuando las cosas no se ponen tan bien, viene la duda. ¿Les ha pasado o no? Sí, les ha pasado, a mí me ha pasado. Sin embargo, dentro de ese mismo pasaje, Jesús habla de Juan el Bautista de una forma muy, muy bonita y lo afirma, lo pone bien arriba, diciendo que, wow, que ningún profeta de los nacidos de mujer, ninguno como él, como Juan el Bautista. ¿Sí? O sea, efectos especiales. O sea, aunque los efectos creo que no se escuchan. O sea que Jesús lo que está diciendo es que Juan el Bautista, aunque está dudando, o sea, se vale. Pero que es importante, ¿qué hizo Juan el Bautista? Se quedó con la duda, remordiéndose y no. ¿Qué trató de hacer aún en medio de su limitación? Envió a sus discípulos ¿con quién? Con Jesús. O sea, en medio de nuestra duda, vayamos a Jesús. Señor, esto me dolió. Señor, esto no funciona. Esto no me gustó. Esto me rompió por dentro el corazón. Señor, ¿qué hago? Vayamos al Señor. Se vale dudar, pero es importante que vayamos a Él. ¿Vale? Y miren, interesante esto. Dentro de ese pasaje, eso está en YouTube, ¿vale? Hay una frase muy tremenda que la estudiamos en ese momento, creo que vale la pena recordarla, y estamos bien de tiempo, que se ha usado mucho fuera de contexto, y es la siguiente, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Claro, ese pasaje, Mateo 11, verso 12, se ha usado mucho fuera de contexto aún para validar la violencia en muchas ocasiones, ¿sí? Y Jesús no está hablando de eso. Cuando lo miramos vimos que esta palabra de que los violentos lo arrebatan, hicimos varias exégesis y miramos varias opciones, pero nos identificábamos con una, y era que esta palabra de violencia y violentos se refería más que a esta violencia de agredir, de agresión, era más de permanecer y perseverar. Y claro, dentro del contexto vemos que eso es porque está hablando de Juan el Bautista, que está en la cárcel, pero aún en la cárcel, en las cosas duras, en las cosas difíciles, perseveramos y decimos: Señor, me duele, está feo, pero pues confiamos, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Y algún día de entre el polvo se levantará, como dijo Job, ¿vale? Ahí no es tan fácil, pero si nos paramos como los violentos lo arrebatan, si perseveramos, veremos la respuesta del Señor. Entonces, se vale estar en ese punto de dudas, pero si quieres respuestas, ve al Señor, ve a Dios, que Él nos escucha, Él está con nosotros. Wow, por eso me encanta este personaje, me parece increíble. Normalmente nos gustan más los otros, los que tenían superpoderes así, los que echaban fuera demonios y sanaban, que eso es maravilloso, eso lo hemos visto acá. O sea, Dios es fiel, Dios es bueno, si Dios es real, y lo sobrenatural de Dios es real también. Pero a veces se trata de menguar y no de ser protagonistas, ¿vale? Ahora, versos del 6 al 12, y con esto ya vamos cerrando. Creo que hoy solo he dicho una vez eso, con esto ya vamos terminando, ¿sí? Solo lo he dicho una vez, me faltan dos más. Dice, los versos desde el 6 al 12, leámoslo, dice así, de que me fui del pasaje, volvemos a nuestro pasaje central, que es el capítulo 14 de Mateo. Versos 6 al 12, hasta aquí estamos claros. Listo, dice así:
Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. O sea, la hijastra, ¿cierto? Sí, algo así. Ok. Eso habla también de la mente, de las cosas que habían en la cabeza de esta gente en ese tiempo. Verso 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Miren, es interesante cuando ustedes ven o vemos en la palabra que algún rey hacía un juramento por sí mismo. O sea, la palabra de un rey se suponía, como ellos eran perfectos, ¿sí? Perfectos, y cuando decían algo se suponía que no se arrepentirían de eso, porque como lo dijeron ellos, pues es perfecto, no se equivocaban. Sí, por eso es que él después no va a decir, no, mejor dicho, no, cambiemos eso y hagamos otra cosa, no. O sea, dar la palabra y decir algo en ese entonces, prometer algo, era delicado, y más viniendo de una autoridad que se suponía que era perfecta, ¿sí? Que no se equivocaba, ¿vale? Por eso no cambiaban fácil de opinión. ¿Me hago entender? Ahora, paréntesis ahí, listo. Verso 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, otra vez de las personas que estaban con él, otras personas, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y como dije al principio, ella quedó feliz con su regalo y después jugó con la cabeza y bueno, no, seguramente no. Y ella la presentó a su madre. Eso sonó santanderiano. ¿A quién? ¿A quién? A su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Wow. Tremendo. Miren, les decía al principio que decidimos grabar una canción, hacer una canción. No lo decidimos, como que se fue dando la cosa, se fue dando, y dijimos, pues ya terminémosla. Y después de que la terminamos, pues mezclamos, masterizamos, y después de que masterizamos, dijimos, pues hagámosle un video bonito, porque está bonita. Entonces estuvimos grabando hace unos días eso, invitamos a los chicos de acá de la alabanza que estuvieran también, que participáramos todos. La canción se llama Live en inglés. Live, sí, esta palabra en inglés se pronuncia live o life. ¿De qué depende? Live si es un verbo, vivir. Live si es un adjetivo, algo que está vivo o algo que hace referencia a algo vivo o en vivo. Cuando vemos live, lo vemos a veces en un concierto que es en vivo, cosas así, o una transmisión que es en vivo. Nosotros decimos live como el verbo vivir, y la canción habla precisamente de vivir, pero realmente vivir es vivir para Dios. Y cuando vivimos para Dios, la canción dice que tu sueño sea el mío, ¿sí? Vivir para Dios a veces implica eso, o sea, un poco menos de lo que yo deseo y las cosas que a mí me gustan y las que yo quiero hacer, y más las cosas que Dios me invita a hacer y participar en Él, ¿sí? De eso se trata en muchas ocasiones la vida cristiana, porque es que a veces es difícil dejar cosas, ¿sí? Pero es que esto es chévere, sí, pero es que estar aquí en este lugar es chévere. Pero a veces eso no nos edifica, y en muchas ocasiones nos hace volver atrás, ¿sí? Que su sueño sea el nuestro, vivir para Él, implica morir a nosotros, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿vale? Interesante. Y con esto ahora sí cierro. Miren, Mateo hace un énfasis en el rechazo hacia Jesús. Es intencional. Hasta aquí donde vamos, vemos que la gente ha rechazado a Jesús.
Y eso es tremendo porque a Jesús lo rechazaron, lo pusieron en una cruz. Y a veces nosotros queremos ser tan aceptados, ¿no? Y más cuando se trata del Evangelio, ¿no? De hablar de Él. O sea, seguimos a una persona, amamos, proclamamos a una persona que la gente rechazó, ¿sí? Que lo pusieron en una cruz. O sea, si eso le hicieron al Señor, nosotros, bendecidos y en victoria, superpoderosos, ¿sí? Ojo, ojo, porque eso no se alinea tanto con lo que enseña la palabra de Dios. Y hago este paréntesis, ustedes saben a qué me refiero y de qué estoy hablando, ¿sí? No estoy hablando de esforzarnos, de trabajar y vivir bien, pero ese no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Dios, es su palabra. Pero en muchas ocasiones el rechazo seguramente lo vamos a experimentar. Rechazaron al Señor, lo pusieron en una cruz, ¿sí? A veces cuando a nosotros medio nos dicen alguno de una vez, se siente, ¿no? Re personal el problema, y a uno le duele. Por eso es que es maravilloso cuando hablamos de esto y proclamamos esto, de que esto que vivimos aquí, que procuramos estar bien, ¿sí? Pero esto es temporal, ¿sí? O sea, nosotros no podemos vivir nuestra vida creyendo que aquí está todo. Si es así, corte, apague, vámonos. ¿Cierto? Hay algo más que este mundo pasajero, temporal. Hay algo más, y lo que está después es la vida real, fuera de la Matrix. ¿Cierto? Miren, y eso es maravilloso, siempre que nuestros ojos estén ahí puestos. Pues si no, aquí nos vamos a consumir. Nuestros ojos estén ahí puestos, que hay algo más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Romanos 12:2, versículos que nos hablan de esto. Hay algo más que lo que nosotros queremos y soñamos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cierto? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Vale? La esperanza en Dios es Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en mis fuerzas, en mí, en el sueldo que llega el viernes, o en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto recapacitaré en mi corazón, por eso tendré esperanza. 2 puntos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Efesios, me encanta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay algo más que esta vida. ¿Cómo es? Algunos trabajar para vivir y vivir para trabajar. La rueda del hámster. Hay algo más. Hay algo más. Nos debemos a nosotros y al Señor descubrir cuál es ese algo más. ¿Qué es lo que Él desea con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Miren eso que dice el Señor. Apocalipsis. El fin de la maldad. ¿Sí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Muchas veces en esta victoria que nos pinta la sociedad, en este ser exitoso, de ser famoso, de estar bien, muchas veces la bendición no va a estar ahí.
En muchas ocasiones se trata sencillamente de decir lo que dijo Juan el Bautista: menos de mí, menos de mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así comenzó el ministerio de Jesús en la tierra. La obra de Jesús en la tierra, la obra de Jesús en nosotros comienza, miren, con nosotros tras los barrotes. Con ese ni siquiera muerto. Sí, la mejor versión de ti es lo que nos dicen, la mejor versión de nosotros. ¿Cierto? Lo han escuchado, sacar la mejor versión de ti. Ven a Semilla y sacaremos la mejor versión de ti. No, necesitamos es morirnos, hermano, y que Dios, que Jesús crezca en nosotros. La mejor versión de nosotros está clavada, o sea, viene de la cruz del Calvario, viene del Señor. Esa oportunidad nueva que tenemos en Él ahora, de vivir para Él, de hacer algo más para Él. Yo trato de que mis hijas vean eso, por ejemplo. A veces es duro, es difícil hacer iglesia, trabajos, colegios. A veces no es fácil. Pero yo digo en mi casa, pero es que, hermano, ¿qué no nos ha dado el Señor, man? Nos ha dado todo. Nos dio a su Hijo en la cruz. ¿Vale la pena? Claro que sí. Es que no se trata de ir a estudiar y prepararnos, ¿sí?, para luego ir a una universidad, luego salir a un trabajo y ahí arrancar el ciclo de vivir para trabajar, trabajar para vivir. Y ya, no, la vida no puede pasar así. Hay algo más en Dios. Esa es la vida real, o sea, ese es nuestro propósito real. Dios seguramente ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, de eso, hacer algo para Él. Y yo los invito en esta tarde ya, debemos descubrir eso. Seguramente Dios ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón de eso. Esto de yo voy a estar parado aquí, eso no fue que a mí se me ocurrió y ya. No, Dios habló muchos años a mi vida y a mi corazón sobre esto. Y hoy es aquí, con todo, la cámara, la cosita, bonito, todo tan chévere. Pero en muchas ocasiones fue en otro lugar, en un parquecito, una persona, dos, o sea, Dios habló a mi corazón eso. Y miren, el éxito de la vida está en eso, descubrir ese propósito en Dios y vivir para eso, en ser fieles a Dios. Ese es el éxito de la vida, lograr ser fieles a Dios. ¿Difícil? Sí lo es. Imposible, ¿no? Oremos.